Bueno, habíamos quedado en las estrategias para mejorar el descanso, ¿sí? Eran todas estas implicancias, ¿no? El hecho de establecer horarios, ponerse a la luz del día, eh, permitir el ingreso de luz solar en los hogares, ¿sí? Todas cuestiones que tenemos que tener presente para lograr mejorar la situación de descanso, ¿sí? Eh, Vamos a avanzar un poquito, ya pensando en lo que es la alimentación. Eh, por ahí es una de las cosas que por ahí le llaman un poco más la atención, además del descanso, que no es un tema menor. Pero bueno, antes de ir a las estrategias nutricionales para lograr mantener la composición corporal o mejorarla, ¿sí? Tenemos que contextualizar lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre en Argentina o qué es lo que estaba ocurriendo en Argentina previo a la pandemia? ¿Sí? En Argentina, datos del año pasado, ¿sí? De 2019, 62% de la población se encuentra con sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Más de 25 millones de la población argentina está con sobrepeso y obesidad. Es un número altísimo, que de hecho es una pandemia que no se le presta tanta atención, ¿no? Pensemos que estos números van en aumento, el 54% hace unos 4 años aumentó a un 62% y esto sigue en aumento. ¿Cuáles son las causas de este aumento de sobrepeso y obesidad? Que es un tema bastante preocupante. Todos sabemos los problemas sobre la salud que están relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Básicamente las relaciones que existen entre el sobrepeso y la obesidad con respecto a sus causas, sus motivos. Uno es el consumo o el aumento en el consumo de alimentos industrializados, ¿sí? ¿A qué llamamos alimento industrializado? Todo aquel alimento que sufre manipulación, ¿sí? Que deja de estar en su estado natural, en su estado original, por así decirlo, ¿no? Si pensamos alimentos en su estado natural, original, podemos pensar en las frutas, en las verduras, en los granos enteros, legumbres, cereales, todo ese tipo de cosas. Y a los alimentos industrializados, todo lo que tiene un paquete, un packaging, ¿no? Todo lo que encontramos generalmente en el supermercado tiene un grado de modificación y de manipulación importante. Son por ahí los denominados ultraprocesados. ¿Bien? ¿Por qué el aumento o sea, el consumo de alimentos industrializados está ligado al sobrepeso y a la obesidad? Básicamente los alimentos industrializados, ultraprocesados, tienen un mayor aporte energético, principalmente a expensas de grasas y de azúcares. Uno de los motivos por el cual los alimentos tienen elevadas concentraciones de azúcares dulces, inclusive sal, que si bien no tiene calorías, tiene una implicancia sobre la selección de esos alimentos, está dado por un mayor aporte energético, ¿sí? Y por otra parte, la aparición de un incremento en las necesidades. Cuando uno come este tipo de alimentos, se empieza a generar como mayor necesidad, ¿sí? Eh, Otro de los motivos relacionados con el sobrepeso y la obesidad es el bajo consumo de alimentos no procesados, esto que les estaba comentando hace un ratito, frutas, verduras, granos enteros. Son por ahí alimentos más limpios, por así decirlo, tienen menos agregados, son más saludables y en su mayoría más llenadores. Entonces, el bajo consumo de estos alimentos también tienen consecuencias directas sobre el aumento de peso. Y otro tema no menor es la poca elaboración casera. Se perdió mucho el hábito de cocinar. Todo es comida rápida, comida de la calle, o no comer, incluso también, que este es otro de los grandes problemas que no lo incluye acá, relacionados con este aumento de sobrepeso y obesidad. ¿Mm? La poca o nula organización de las comidas es otro de los factores relacionados con el sobrepeso y la obesidad, directamente ligado también a la selección. Al no tener organización de comidas, no prepararme, no organizarme desde casa para llevarme cosas, termino recurriendo a lo más fácil. Y lo más fácil generalmente no es lo más
balanceado, lo más nutritivo. Sedentarismo es el otro punto que está directamente ligado con el aumento del sobrepeso y la obesidad. Como les decía al principio, la poca movilidad o la nula movilidad es un factor que hace que el gasto energético sea menor y que uno no modifique los hábitos de alimentación. Que es un tema que a mucha gente le cuesta, cambiar hábitos con la comida. Otros hábitos por ahí son más fáciles, pero dejar cosas de lado genera mucha reticencia en la gente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Con qué nos estamos encontrando los nutricionistas? Con que un 80% de la población en esta cuarentena ha aumentado de peso, un porcentaje muy elevado, pero si se ponen a pensar está muy relacionado con el aumento del sobrepeso y la obesidad, con la prevalencia de sobrepeso y obesidad que ronda el 60%. En promedio, hasta la fecha, en estos más de 100 días de confinamiento, la gente en promedio aumentó entre 5 y 6 kilos su peso corporal. Y esos 5 o 6 kilos de peso corporal, en su mayoría no son de tejido muscular, es de otro tipo, es de grasa, básicamente, ¿sí? Así que bueno, a tener en cuenta esta situación, ¿sí? Pensar a ver cuánto aumentó cada uno de ustedes su peso corporal, como para ver si están en este promedio o no. En el primer mes y medio, el incremento de peso fue entre 1,5 kg a 3 kilos por persona, ¿sí? Es un número muy alto. Y esto está muy relacionado con el aumento de lo elaborado, ¿no? Pero lo elaborado, si bien tiene su beneficio porque es más saludable y todo lo demás, lo que se eligió para elaborar fueron productos de panadería, de pastelería, digamos. Mucha bollería, mucho amasado, muchas cosas con manteca, con grasa, con azúcar. No elaboraron cosas generalmente más nutritivas, no elaboraron tanto con verduras, con frutas, sino que se prefirió elaborar otro tipo de cosas. ¿Sí? Yo lo suelo decir, es como que la mayoría pensó que era un mes de vacaciones, y en ese mes de vacaciones como, tomo, hago todo lo que normalmente hago en las vacaciones, pero bueno, las vacaciones se prolongaron bastante, y no sabemos cuándo volveremos a la vida normal. Muy fácil subir de peso comiendo ese tipo de alimentos, y subiendo de peso de mala calidad, digamos, ¿no? Porque no es que aumentamos músculos, sino que aumenta la grasa corporal. Dentro de lo que relaciono con el incremento de peso en grasa corporal, hay determinadas situaciones, no solamente que aumentó la elaboración de productos de panadería y pastelería, como les comentaba hace un rato, que tiene un elevado aporte de grasa y de azúcar, sino que también cuando entendemos a la alimentación, la tenemos que entender más allá del alimento, del nutriente, ¿sí? Hay muchas cuestiones que están relacionadas con el manejo alimentario que tenga cada uno. Muchas veces una mala alimentación está relacionada con situaciones de angustia, de ansiedad, el tema del encierro, el miedo a la enfermedad, el miedo a contagiar o a contagiarse, la frustración que genera el sentirnos limitados, quiero salir a correr pero no puedo, o quiero ir al gimnasio pero todo el esfuerzo que estuve haciendo durante meses o años tirado por la basura, o sea, esos pensamientos negativos que uno empieza a sumar, muchas veces son disparadores de dejar de cuidarnos, entre comillas, ¿no? Uno se cuida cuando está entrenando o cuando quiere bajar de peso, pero el cuidarme tiene que ser un laburo diario, digamos, esté entrenando, no esté entrenando, esté de vacaciones, no esté de vacaciones, uno tiene que tratar de seguir una línea con la alimentación y no
no demandarse, digamos, ¿no? Eso sería lo ideal, eso habla de tener un buen hábito, ¿no? De poder compartir y comer este tipo de cosas que no comemos habitualmente, o que los comemos con cierta frecuencia, digamos, ¿no? Va a depender de estas cosas siempre del objetivo que cada uno esté persiguiendo y buscando. Eh, Situaciones de estrés, ¿sí? El estrés ante la amenaza nos lleva a comer, a picar, a estar ansiosos. Ese sedentarismo forzado, como yo les decía, esto de no poder salir a hacer mis actividades diarias, esta rutina que se me ha interrumpido, me lleva a descuidarme con la alimentación. El aumento del picoteo, ¿sí? Relacionado muchas veces con la ansiedad, muchas veces relacionado con nuevos hábitos, por ejemplo, esto que yo les comentaba hace un rato, las maratones de series, bueno, es serie pochoclos, serie galletitas, serie, bueno, alcohol. Como que uno empieza a sumar cosas que habitualmente no sumaba. ¿Mm? El aumento del alcohol, esto les comenté hace un rato también, 18% aumentó el consumo de alcohol en el primer mes y medio de confinamiento. ¿Mm? Ahí Melina dice, yo subo y bajo de peso como sub y baja. Bueno, quizás también para pensar si son todas estas cuestiones emocionales las que llevan a uno a no poder sostener un mismo balance con la alimentación, ¿sí? Si uno se pesa, se tiene que pesar igualmente en mismos horarios, con, bueno, con poca frecuencia. Esto por ahí no lo dejo ahí como dato, ¿no? El peso varía a lo largo del día, chicos. No es algo preciso, digamos, ¿no? Es un estimativo, puede haber variaciones de peso de 1 kilo y medio entre horarios diferentes del mismo día. El tema es que uno tiene que tener medianamente un registro de cómo es su manejo con la alimentación. ¿Sí? El peso no cambia tan rápido, tan bruscamente de un día para otro. Bueno. Y otro tema, además del aumento de peso, digamos, más relacionado con el aumento de grasa, o sea, por comer mal, el otro motivo también importante, no menos importante, es entender por qué uno pierde de peso de calidad, digamos, ¿no? Mucha gente también ha perdido peso del bueno, como me gusta llamarlo, ¿no? ¿Qué cuestiones están relacionadas con la pérdida de masa muscular? Básicamente, la desregulación en los horarios de ingesta. Ese es uno de los principales motivos de pérdida de peso, ¿sí? Piensen en la estructura muscular, la masa muscular, como un tejido que requiere de energía para su mantenimiento, ¿sí? Por eso es tan difícil ganarla, por eso es tan difícil poder sostenerla, ¿sí? Es un tejido activo comparativamente con la grasa y requiere una buena cantidad de energía para su mantenimiento, además del estímulo con la actividad física. Pero a nivel de alimentación, la desregulación de los horarios hace que estemos quizás muchas horas sin cubrir o sin aportar energía, entonces el músculo va perdiendo su volumen, su tono. Entonces, esto de los horarios es un tema importante, ¿sí? Gestar cada 2 o 3 horitas es una regla de oro para quienes pretendan formar músculo o tratar de aumentarlo. Si me quedo hasta más tarde, porque no sé, tengo ganas de quedarme hasta más tarde, bueno, habrá que hacer un mayor número de ingestas. ¿Sí? Después de la cena habrá que comer otras cosas. Estos ayunos largos no favorecen el mantenimiento de la masa muscular. La falta de actitud para cocinar puede ser otro de los motivos de pérdida de musculatura. Generalmente los que tienen un buen desarrollo muscular son muy prolijos, muy dedicados a la hora de la cocina y de la organización, entonces probablemente esa gente no haya perdido mucha masa muscular. Ahora el que es nuevito en el tema y quiere ganar algo de masa muscular y está súper motivado, súper enganchado, y de pronto ante esta cuarentena se ha visto
limitado en su búsqueda de objetivos, o esta frustración al no poder entrenar, o pensar que si no hay un entrenamiento en un gimnasio uno no puede aumentar la masa muscular o no la puede conservar, hace que se pierda la motivación para poder hacer las cosas necesarias para poder lograr esos objetivos. Entonces, una de esas cosas relacionadas a veces con la pérdida de musculatura es el dejar de cocinar, el dejar de ser preciso, el dejar de organizar las comidas. Entonces, es como uno de los temas claves también. Poca organización de las comidas, como por ahí les estaba mencionando, que muchas veces están directamente relacionadas con la tristeza o angustia que puede generar esta situación y que hace que uno vaya perdiendo motivación. Bueno, eso como para comentarles. Pérdida de interés y motivación, esto que yo les estaba comentando también, y falta de actividad física. Bueno, ahí con la falta de actividad física también es un tema, ¿no? Necesitamos, si bien es súper importante la alimentación, también tenemos que tratar de generar algún estímulo muscular. Me gusta por ahí muchas veces nombrar esto de cosas tan sencillas como, por ejemplo, caminar. Si quieren pueden hacerlo. Hay aplicaciones que se pueden bajar a los celulares para medir el nivel de movimiento, ¿no? La cantidad de pasos que uno está haciendo en estos momentos. No hay movimiento. Entonces, ¿cómo se van a mantener las fibras musculares de las piernas, el volumen? Lo mínimo, ¿no? Estoy pensando en las piernas y si me permanezco todo el tiempo quieto. Puedo comer medianamente bien, pero si no tengo ningún tipo de estímulo muscular, también va a ser bastante difícil conservar la musculatura. Pensemos en alguien que está postrado en una cama meses, sería una pérdida de masa muscular importante, sumado al estrés, obviamente que puede estar generando esa postración, pero lo digo, si uno se encuentra quieto, no tiene ningún movimiento, ningún estímulo de las fibras musculares, obviamente que la alimentación no va a poder abastecer o cumplir su objetivo. O sea que algo de actividad física también es importante. ¿Sí? Si uno pretende mantener la masa muscular, estas cosas hay que tenerlas presentes y en cuenta. Quizás bajar el volumen o el nivel de entrenamiento, sí, uno por ahí tiene que readecuar a su situación actual, digamos, ¿no? Por ahí peso que uno levanta en el gimnasio, en casa no lo podemos hacer por falta de equipamiento, por lo que sea, falta de ganas, pero algo de movilidad tenemos que tratar de buscar. Algunas estrategias para conservar o aumentar la masa muscular. Acá se me ocurrió algunas ideas. Una es retomar hábitos de ingesta habitual. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Volver a la fuente, a lo que nos da resultados, básicamente. ¿Sí? Entonces, pensar en la distribución de las comidas, tratar de volver al ritmo previo a la cuarentena, tratar de volver a establecer los horarios de las comidas, las combinaciones por ahí que se hacían, las cantidades. Si uno perdió peso, quizás una idea buena sea aumentar la cantidad o el número de comidas. Segundo punto, si uno nota que ha aumentado un poco la grasa corporal, bueno, empezar a seleccionar alimentos. Tratar de bajar lo máximo posible alimentos que tengan contenido de grasa y azúcar. Evaluar cuánto de este tipo de alimentos uno viene comiendo y en función de eso tratar de disminuirlo. Quizás no sacarlos totalmente, ¿sí? Porque a veces quitar totalmente cuando uno viene de semanas muy malas con la alimentación, quitar bruscamente las cosas a veces lleva a que no se pueda sostener. Entonces gradualmente ir mejorando la selección de alimentos puede ser una buena estrategia para empezar a bajar un poco la grasa corporal. Hablando de bajar grasa corporal o aumentar masa muscular, acá hay un gran tema que tiene que ver con adecuar la ingesta, o sea, las calorías, las necesidades de energía, a la nueva normalidad. O sea, la nueva normalidad de ustedes o de la mayoría de nosotros es permanecer más tiempo en casa, quizás levantarnos un poquito más tarde, acostarnos un poquito más tarde también, quizás. Entonces, tenemos necesidades energéticas diferentes comparativamente con 4 meses atrás. Entonces,
readecuar la necesidad de ingesta es una cuestión. Ahí con el ejemplo del chico que corría, que es maratonista, claro, está aumentando de peso porque su nueva normalidad probablemente le implica un menor consumo energético. Entonces, parte de esas calorías consumidas por el ejercicio hoy no las tiene, o las tiene distribuidas a actividades de gimnasio, que tienen un gasto energético menor comparativamente con actividades de maratón, digamos, ¿no? Con volúmenes de actividad aeróbica que son diferentes a lo que es entrenamiento dentro de casa. Y todas las otras variables que están relacionadas con entrenar fuera de casa, ¿no? Identificar alimentos con contenido proteico y distribuirlos a lo largo del día, identificar cuáles son fuentes dentro de los alimentos de origen animal y de origen vegetal, y tratar de distribuirlos adecuadamente, ¿sí? Tratar de fraccionar para a lo largo de todo el día tener algunas fuentes proteicas dando vuelta en la alimentación. Y esta necesidad proteica adecuarla al objetivo. Si el objetivo es mantener o aumentar la masa muscular, bueno, hay que tratar de aumentar el aporte proteico en función de las necesidades, ¿sí? Adecuarla de forma individual también, ¿sí? Para no exceder tampoco las calorías. Incorporar fuentes de hidratos de carbono de buena calidad para mejorar el aporte energético y conservar adecuadamente el tejido muscular. Esto implica seleccionar bien los carbohidratos, ¿sí? No carbograsas o carboazúcares, sino carbohidratos de buena calidad, ¿no? Generalmente cuando escucho, no, dejo las harinas, qué sé yo, no, las harinas no son el problema. Es la harina que tiene grasa y azúcar dando vuelta, lo que hay que tratar de modificar. Pero después cereales y legumbres tienen un muy buen perfil proteico, un muy buen perfil de hidratos de carbono, fibra, vitaminas, minerales, o sea, son alimentos súper completos. El tema es que hay que saber manejar bien las cantidades y cómo combinarlos. Y por otra parte, los hidratos de carbono lo que hacen es, al aportar energía, favorecer el mantenimiento y el aumento de la masa muscular. Muchos piensan músculo o proteína, pero estamos olvidando de los obreros, como me gusta llamarlo, que son los hidratos de carbono. Y por otra parte, aumentar el número de comidas de ser necesario. O sea, si uno está más horas despierto, es lógico comer más veces. Si uno está menos horas despierto, es lógico comer menos veces, ¿sí? Entonces, si uno perdió peso o está buscando aumentarlo, bueno, aumentar el número de comidas es una estrategia buena, porque básicamente lo que hay que hacer es aumentar la ingesta de energía. Entonces, el hecho de aumentar el número de comidas te va a implicar que algunas calorías extras estemos añadiendo a lo largo del día. Esto es balance energético en este sentido, ¿no? Si quiero aumentar tejido, tengo que aumentar energía. Si quiero bajar el peso, tengo que bajar un poco la energía. Celeste dice cambiar la harina común por la integral. Sí, tiene en calorías es lo mismo, en energía es lo mismo, tiene un mejor perfil, un mejor aporte, se digiere más lento, tiene algunas implicancias nutricionales importantes la integral, pero en energía es exactamente lo mismo. Bueno, evaluar las horas despiertos, sí, todas cuestiones nutricionales que por ahí podemos llegar a tener presentes si queremos mantener o aumentar el tejido muscular y mejorar la composición. ¿Preguntas respecto a la alimentación? ¿Hay alguna cosita que me quieran preguntar de todo esto que les estoy comentando? Antes de avanzar sobre lo que es la parte física. Es breve igual lo de la parte física. Más que nada, mi idea era abocarme más a la parte alimentaria. Pregunten, chicos, que después me preguntan a mí en el curso de personal. Acá lo tienen al Nutri, así que aprovechen.
Te hago yo una consulta, Dani. Con respecto a la ingesta de proteínas, para aquellos que venían entrenando antes de la pandemia, no nos metamos en la pandemia, sino fuera de la pandemia, o sea, no en cuarentena. ¿Qué tan necesario es el hecho de consumir proteínas inmediatamente después de los entrenamientos? ¿Es más un mito que una realidad? Porque hay muchos que interpretan que sí o sí tienen que comer esas proteínas inmediatamente después, o si lo pueden, o si ya está cubierto esas proteínas si uno come regularmente en el día. Ok. Sí, bueno, ese es siempre es un motivo de discusión y de debate. En realidad lo que está demostrado es que para que haya mantenimiento o síntesis de tejido, tiene que haber un adecuado aporte proteico en función de las necesidades. ¿Sí? Si una persona tiene un peso de 80 kilos, tiene determinada necesidad proteica. Si una persona tiene 100 kilos, tiene una determinada necesidad proteica. Va en función de las necesidades de cada persona, pero lo que hay que tratar de, en realidad la clave está en cubrir las necesidades a lo largo del día. ¿Sí? También se está haciendo toda una revisión sobre si conviene más fraccionarlas o el fraccionamiento no es importante. ¿Sí? Hasta lo que se sabe hoy en día con respecto a eso es que conviene que las proteínas estén fraccionadas a lo largo del día. ¿Sí? Hay que tratar de mantener algo que se llama pool de aminoácidos. ¿Sí? Los aminoácidos que andan en circulación no tienen que disminuir. Básicamente esa es un poco la cuestión. El consumo de proteínas después de entrenar es utilizado por muchos también como recuperador. En realidad, sí, va a servir como recuperador porque la proteína, como la grasa y como los carbohidratos, aportan calorías. O sea, lo que recupera el músculo básicamente son las calorías, o sea, la energía. Entonces, no hay ninguna diferencia entre consumir algún otro alimento a consumir un suplemento de proteínas después de entrenar. Sí hay que tratar de aportar algo de energía para que el músculo se recupere. Y lo ideal es con fuentes de hidrato de carbono y no con proteínas. No sé si quedó clara la cuestión. Bueno, por ejemplo, después de entrenar, unas barras energéticas pueden ser una buena alternativa, porque tienen azúcares, tienen unas 250 calorías, o sea, son una buena idea quizás para después de entrenar, pero siempre trato de pensar en alimentos que no sean tan costosos también. Bueno, si uno puede acceder y comer este tipo de cosas, bienvenido, pero no va a aportar nada distinto a comer alguna otra cosa que aporte energía, básicamente. Las verduras, no sé a qué te referís, Junior, en qué función cumplirían. Respecto a lo que es el aumento de masa muscular, poco y nada, digamos, ¿no? Tiene que ver más los hidratos de carbono, las proteínas y las cantidades. Sí tienen funciones importantes sobre el aporte de agua, vitaminas, minerales, tiene fibra, ¿sí? Tienen funciones sobre la regulación de las cantidades de otros alimentos, o sea, tienen cosas importantes las verduras, pero en cuanto a recuperación y energía no son muy importantes en ese aspecto. Ahí preguntan, ok, Cristian me pregunta si pesa 100 kilos, ¿cuántas proteínas por día debería consumir? Haciendo ejercicio. Bueno, en el curso de nutrición deportiva hay una clase que hablamos sobre proteínas y les explico que las proteínas van en función del peso corporal. Un poco por esto me preguntás por lo que acabo de comentar hace un ratito. Depende si el ejercicio es de fuerza o de resistencia.
probablemente por los 100 kilos que vos me decís, estás haciendo algún deporte de fuerza, ¿sí? Levantamiento de peso o algo de eso. Depende en qué situación estés también. Si vos estás en búsqueda de aumento de masa muscular, el requerimiento proteico tiene que estar aumentado a 1 gramo, 1.7, 2, 3 gramos por kilogramo de peso corporal, dependiendo digamos, de varios factores, ¿no? Pero ya por arriba de unos 7 por kilogramo de peso corporal estás bien. Y después el gran tema, en realidad, además del manejo proteico, que no es muy difícil elevarlo, está en el manejo de las calorías. O sea, que haya un superávit de calorías que te permita formar tejido. Muchos que van al gimnasio, levantan peso y demás, se quedan solamente con el concepto de la proteína, pero el concepto energético es el más importante. En realidad es importante el de las proteínas, pero el concepto de la energía es algo importante. Pero más o menos unos casi 200 gramos de proteína por día es más o menos la recomendación, quizás 160, 170 sería un buen número. Hay que comer 170 gramos de proteínas también. Yo manejaría valores ahí, de 1,7 por ahí estaría bien la cuestión. Si es en etapa de mantenimiento, con 1,2 gramos, 1,4 por kilogramo de peso corporal estaría bien. Por eso hay que ver bien y evaluar en qué situación está cada uno. Después de correr 21-42 come pastas, aquí no, indistinto, pueden ser otras cosas, pero sí. Lo que tienen por ahí las pastas es que son fáciles de comer. Igualmente la recuperación después de una carrera se logra de muy buena manera, de muy fácil manera. ¿Sí? Piensen que un corredor, un maratonista no tiene un peso muy alto, entonces tiene una necesidad de energía tampoco no tan alta. ¿Sí? Si bien el desgaste es importante, tratan de suplirlo con suplementos durante la actividad. Digamos, ¿no? Hay que consumir geles o alguna otra cosa como para poder aportar de forma exógena, digamos, energía. Pero sí, no estaría mal comer pastas. Ahí Lucas me pregunta por la cuenta. Bueno, quedaron todos con las proteínas. Un poco lo que le comentaba ahí al ejemplo ese de los 100 kilos. ¿Sí? Está esa regla, dependiendo si es de fuerza o de resistencia, la cantidad de gramos que se consuma y del estado de la composición corporal, pero el tema es también pegarle bien a las calorías que cada uno necesita, y esto es bastante individual. Es importante, pregunta Cristian, hacer solamente cardio, otros tipos de ejercicio, como utilizar pesas, te ayuda mucho a consumir Eso no entendí bien qué me querés preguntar, Cristian. Si ayuda mucho el consumo de avena, ayuda porque te aporta energía, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, siempre depende del objetivo que persiga cada uno. David pregunta si es bueno consumir avena por la noche después de entrenar. Buena alternativa. La avena lo que tiene es un pasaje de energía, una velocidad de absorción lenta por la presencia de fibra, aporta buena energía. Generalmente los que entrenan suelen comer bastante avena, que es bueno, un buen alimento. Paula me pregunta qué alimento aporta mayor energía. Los principales, y en realidad los que tenemos que tratar de aprovechar, o son más aprovechables, son los